Bueno, a ver, vamos a entrarle a este tema. Hoy nos vamos a clavar en algo que es, híjole, yo creo que para cualquier estudiante de medicina es como el verdadero rito de iniciación, ¿no? La entrevista clínica. Recuerdo perfecto esa sensación de pánico, pero también de responsabilidad. La primera vez que te sientas frente a un paciente con una hoja en blanco y piensas, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Totalmente. Es el verdadero bautizo de fuego, porque no es un interrogatorio, es, es el pilar del diagnóstico, y es donde nace una relación. Las fuentes que tenemos hoy, que son extractos del libro Bases de la entrevista, la historia clínica, son una guía de verdad brutal para navegar ese momento, y dejan algo clarísimo desde el inicio. Esto es mucho más que recolectar datos. Es un arte. Es el arte de tejer una narrativa coherente con la experiencia de otra persona. Exacto, es como ser un detective y un traductor al mismo tiempo. Tienes que traducir el lenguaje de la vida, los miedos de una persona, lo que siente, lo que le dijo la vecina, y pasarlo al lenguaje preciso de la medicina. Así que bueno, la misión de hoy es desmenuzar ese proceso, ver cómo pasar del primer hola a tener una historia clínica que sea una herramienta poderosa. Y fíjate que el material arranca con algo que uno podría pensar que es secundario, pero es la base de todo, el escenario. Claro, el ambiente. Piensa que un cuarto de hospital, con ese olor característico, los ruidos, pues no es el hábitat natural de nadie, ¿no? El paciente está vulnerable, está asustado. Y su cuerpo reacciona. El texto lo dice claro. La presión arterial sube, el pulso se acelera. Y en ese contexto llegas tú, el médico o el estudiante. Y si llegas con prisa, viendo el reloj, sin hacer contacto visual, Uf, peor. solo aumentas la ansiedad. Lo fascinante es que los autores insisten en que la calidad de la historia clínica depende menos de saberte de memoria la fisiopatología Ajá. y más de tu habilidad para crear armonía en esos primeros 30 segundos. Me encanta ese concepto, crear armonía. No es solo ser amable, es una técnica. Y los consejos son súper prácticos. Hablan de correr la cortina para simular privacidad. Algo tan simple. Pero tan poderoso. O el simple hecho de sentarse. Parece una tontería, pero si te quedas de pie, como una figura de autoridad sobre el paciente, creas una barrera de poder al instante. Totalmente. Es que todo comunica. El sentarte, idealmente al mismo nivel visual, dice, tengo tiempo para ti. Inclinarse un poquito hacia adelante. Eso comunica interés activo. Claro. Incluso respetar su espacio, no invadirlo, pero tampoco quedarte lejísimos. Es como una coreografía silenciosa de la empatía. Ok, perfecto. Ya creamos el ambiente, el paciente ya no nos ve como una amenaza. Y ahora, ¿cómo empezamos la conversación? El libro propone 3 claves que me parecieron de verdad oro molido. La primera, preséntate y di quién eres, sin rodeos. Y sobre todo, si eres estudiante, dilo. Hola, soy estudiante de medicina. Y esto nos lleva a un concepto que me parece fundamental, el contrato no escrito. Al decir soy estudiante de medicina, estás de alguna manera estableciendo las reglas del juego. El paciente, pues lógicamente espera que lo cures, pero tu rol como estudiante es otro, es aprender, recabar información. A ver, pero eso de contrato, no sé, ¿no suena un poco frío? Digo, para un paciente que está en un momento súper vulnerable, no es como decirle, yo no te puedo ayudar, solo vengo a practicar. Es una excelente pregunta. Y justo ahí está el matiz. No es un contrato de abogado, ¿sabes? Es más bien un pacto de honestidad. Si el paciente te hace una pregunta compleja sobre su pronóstico, la respuesta honesta no es inventar algo. Es decir, esa es una pregunta muy importante. Déjeme asegurarme de transmitirla al médico residente para que tengamos la mejor respuesta para usted. Ah, claro. Eso no es frialdad, es sinceridad. Y a la larga construye mucha más confianza. Es respeto. Ok, entendido. Es gestionar expectativas desde la honestidad. La segunda clave que mencionan es la fraseología. El ejemplo que dan es brutal. Nunca decir, me pidieron que le hiciera una historia clínica. Claro, suena a que es una tarea, un pendiente en tu checklist. El paciente se vuelve una cosa, un objeto de estudio. Exacto. En cambio, si dices algo como, me gustaría platicar con usted para entender mejor qué lo trajo por acá. Cambia todo. Pones al paciente en el centro. Demuestras interés genuino por la persona. Y la tercera clave, tomar notas. Es indispensable, pero puede ser un muro entre tú y el paciente. Los autores dicen, avísale, voy a tomar algunas notas para no olvidar ningún detalle importante. Pero ojo, y esta es la advertencia clave.
No intentes transcribir la conversación. Exacto. Uy, yo recuerdo perfecto esa tentación en mis prácticas. Sientes que si se te escapa un dato ya fallaste. Pero el texto tiene toda la razón. En el momento en que tu cabeza está más metida en la libreta que en los ojos del paciente, ya perdiste. Ya perdiste. Perdiste la microexpresión de dolor, la duda en su mirada, perdiste la mitad de la historia, la que no se dice con palabras. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La queja principal, el motivo de consulta, la pregunta abierta. ¿En qué puedo servirle? ¿O qué lo trae por aquí? Parece la parte más fácil, pero el texto demuestra que es un campo minado. Es que el primer síntoma que el paciente te dice, muchas veces no es la verdadera razón de la consulta. A veces es solo el boleto de entrada. Ajá. El libro pone el ejemplo de una paciente que empieza a hablar de cansancio, bochornos, dolor de cabeza. Una lista de síntomas vagos. El novato se perdería ahí. Pero el experto sabe que la preocupación real a menudo está escondida. Claro, porque a lo mejor la verdadera razón es un miedo profundo a tener algo grave o un problema familiar que se está manifestando en el cuerpo. O algo que le da vergüenza decir de entrada. La queja principal es solo la punta del iceberg. Exacto. Y para empezar a ver qué hay debajo del agua, el texto nos da una pregunta que es, casi una llave maestra. ¿Y por qué decidió venir a consulta justo ahora? Esa pregunta es importantísima. Un paciente puede llevar meses con un dolor de espalda. ¿Qué pasó ayer que lo hizo levantar el teléfono y pedir una cita? La respuesta a eso es oro puro. Es que el ejemplo que usan es increíble. Hablan de un paciente, un señor con dolor en el pecho que ya llevaba tiempo con eso. Ajá, que uno de inmediato piensa, bueno, corazón, ¿no? Claro, pero al preguntarle por qué ahora, el paciente revela que acaba de recibir un aviso de que su prueba de tuberculosis salió positiva. ¡Boom! Ahí está todo. Ahí está la clave. En la mente del paciente, el dolor y la tuberculosis estaban conectados. Él ya había creado su propia teoría de la enfermedad. Exacto. Y entender esa conexión es crucial. Chance médicamente no tiene nada que ver, pero si no abordas su miedo a la tuberculosis, nunca vas a lograr que se tranquilice y se apegue al tratamiento. Ok, ya tenemos la queja principal y, más importante, el por qué ahora. Ahora toca explorar el síntoma a fondo. Y aquí es donde el libro nos da una herramienta que es como una navaja suiza para el diagnóstico. Las preguntas QCD. Las famosas QCD. ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? Y no es solo una lista, es como un mapa mental para deconstruir cualquier síntoma y convertirlo en datos clínicos duros. A ver, vamos a desglosarlo. ¿Dónde? La localización. ¿Es en un punto o se mueve? Exacto. ¿Qué? La calidad. Es como una punzada, quema, es opresivo. ¿Cuándo? El patrón en el tiempo. Es constante, va y viene. ¿Cómo? Los modificadores. ¿Algo lo mejora o lo empeora? ¿Por qué? Los detonantes. Empezó después de comer. ¿Y quién? Que me encanta. Sí, el impacto en la vida. Le impide trabajar, dormir. Precisamente. Con ese framework, el síntoma cobra vida. Se vuelve una historia. Y esto te protege de un error súper común, que el libro describe con un nombre genial. El síndrome de New Brunswick. Me encantó. El síndrome de New Brunswick. Es cuando médico y paciente usan la misma palabra, pero están hablando de planetas diferentes. Y el ejemplo clásico es mareo. Totalmente. Para un paciente, mareo puede ser cualquier cosa, pero para un médico es vital saber si es vértigo, o sea que las cosas giran, o presíncope, sentir que te vas a desmayar. O desequilibrio al caminar. Son diagnósticos diferenciales completamente distintos. Pero, a ver, ¿cómo rompes esa barrera? Si le preguntas a qué se refiere con mareo, te va a decir pues a que estoy mareado. Exacto. La habilidad está en pedirle que lo describa sin usar la palabra prohibida. El diálogo que proponen es perfecto. Ok, entiendo que se siente mareado. Ayúdeme un poco más. Intente describirme lo que siente su cuerpo, pero sin usar esa palabra. ¿Siente que la habitación da vueltas? Ah, ya. Con esa simple reformulación ya lo estás guiando. Estás traduciendo su experiencia. Bien, estamos en medio de esta narrativa. ¿Cómo mantenemos ese flujo sin interrumpir, pero asegurándonos de que no se nos vaya por las ramas?
La fuente describe varias técnicas facilitadoras. Sí, que son muy sutiles, pero, bueno, súper efectivas. Están los facilitadores mínimos, que es el típico ajá o asentir con la cabeza, mantener el contacto visual. El te estoy escuchando sigue. Exacto. A veces incluso el silencio es el mejor facilitador. Haces una pausa y en ese espacio el paciente a menudo revela algo crucial. Y luego está una técnica fundamental que mencionan, el resumen. El resumen es clave. Es clave por dos cosas. Primero, es un control de calidad. Te aseguras de que estás entendiendo bien. El paciente te puede corregir. No, doctor, el dolor no fue el martes, fue el lunes. Justo. Y segundo, que es muy elegante, funciona como una transición natural. Dices, muy bien, déjeme ver si le entendí. El dolor empezó hace 3 días, es como una presión, ¿es correcto? El paciente dice sí. Y entonces puede seguir. Perfecto. Ahora me gustaría preguntarle sobre otros problemas de salud que haya tenido. Es un puente perfecto. Y ese puente nos lleva a los antecedentes y la revisión por sistemas. Y aquí el texto advierte de 2 trampas clásicas. El monstruo de la sobredirección. Perderte en detalles irrelevantes. Y el peligro de la divagación. Ser tan superficial que se te pasan cosas clave. El equilibrio es el arte. Totalmente. No es llenar un checklist, es buscar la relevancia para el problema actual. Un síntoma nunca vive en el vacío, y una buena investigación de antecedentes te puede cambiar todo. El caso que usan para ilustrarlo es brillante. Una paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El tratamiento no le funciona bien. El nuevo médico, al hacer la historia de nuevo, indaga. Le pregunta por problemas respiratorios. Y ella dice, sí, yo siempre he tenido bronquitis en invierno. Y el médico sigue tirando del hilo. ¿Usted fuma o fumó? Sí, una cajetilla al día por 30 años. Ahí está. Ahí está. De repente una historia de tabaquismo y bronquitis que nadie había conectado pinta un cuadro completamente diferente. El problema del corazón, muy probablemente, era secundario a una enfermedad pulmonar, a un EPOC, y el tratamiento cambia por completo. Y finalmente, para que no se escape nada, está el interrogatorio por aparatos y sistemas. La red de seguridad. Es el por si las moscas de la medicina. Una revisión sistemática de la cabeza a los pies. El paciente del dolor de pecho, chance no te mencionó que se le hinchan los tobillos, porque para él no tiene relación. Claro. Pero para ti, esa pieza puede completar el rompecabezas. Es garantizar que no te dejas ninguna pista sobre la mesa. Entonces, al final de todo este recorrido, queda clarísimo que la historia clínica no es un formulario. Es una conversación estructurada, sí, pero también es una danza delicada entre la ciencia y el arte. Es, sin duda, la herramienta diagnóstica más poderosa que tenemos. Y yo diría que es más que eso. Es el momento fundacional de la relación terapéutica. El paciente no solo transmite datos, está depositando su confianza, se está sintiendo escuchado, validado. Sí. Y ese proceso del simple hecho de poder contar tu historia a alguien que escucha con atención, ya tiene un componente curativo. ¿Sabes? Hay una frase en el material que me dejó pensando muchísimo. Dice, ser paciente es un estado psicosocial y no biológico. Una persona se convierte en paciente al consultar a un médico. Es fuertísima esa frase. Muchísimo. Y me deja con esta pregunta y de verdad me la quedo dando vueltas. Si el acto de ser paciente nace ahí, en esa primera entrevista, ¿qué tanto de la experiencia de la enfermedad se define, no por la patología, sino por la calidad de esa primera conversación? Por la narrativa que construyen juntos. Exacto. Es una pregunta profunda y nos lleva a otra. ¿Qué pasa con todas esas partes de la historia de una persona que no caben en las casillas de la historia clínica? Sus miedos, sus esperanzas, su trabajo. ¿Cómo hacemos espacio para esa historia más grande, la de la persona, sin perder el rigor diagnóstico? Ese, quizá, es el verdadero arte de la medicina.